La portada del libro que nos va a acompañar en nuestro paseo por este jardín de los libros nos muestra una primera disección de la historia. Una mano enguantada de rojo hundiéndose en una tarta rosa perfecta, de nata impoluta. Bajo el glaseado, el relleno se desparrama. Esa es la operación quirúrgica de gente bien, meter la mano en el decorado de las vidas que envidiamos y enseñar lo que hay debajo. Aunque no solo se queda ahí, porque a medida que iluminamos los bastidores del espectáculo, también profundizamos en nuestro propio reflejo. Hoy nos acompaña Verónica Sanz. Durante años la hemos visto al frente de programas como Las Mañanas de 4, La Sexta Noche o el actual Sábado Clave, contándonos la actualidad, la corrupción, las grietas del poder, es decir, mirando, analizando y exponiendo. Lo que ahora hace Verónica es distinto y a la vez no lo es. En lugar de narrar la noticia de 30 segundos o en pocos minutos, se ha ido a buscar lo que queda detrás de ella, en la intimidad, algo así como esos detectives privados que hurgan en la basura. Gente bien, su debut en la editorial Planeta, es una novela coral sobre 4 mujeres del Madrid más exclusivo, Elena, Irina, Minerva y Betty, que parecen tenerlo todo, hasta que una chica de 17 años dominicana que vive en Usera se cuela en el engranaje y lo hace saltar todo por los aires. Han comparado esta novela a Mujeres desesperadas, por ejemplo, y en cierta medida es justo, aunque, ojo, no nos dejemos engañar por las apariencias, porque la autora es una persona que ha pisado los desahucios de Villaverde y los cócteles de Pozuelo, y que sabe que esas dos junglas se parecen más de lo que ninguna de las dos querría admitir. Quizás la tesis silenciosa del libro es que ahí dentro, en el Olimpo, nadie es libre. Todos están atrapados sosteniendo un decorado que, si tiembla, puede derrumbarse y aplastarlos. Y curiosamente, el mismo reflejo se proyecta al otro lado, en el microuniverso de las personas sin recursos que nacen y crecen en círculos sin escapatoria, que algunos de ellos ayudan a cerrar para atrapar a los demás, porque al fin y al cabo, todo trata de poder, sea cual sea el estrato social. Pero hay otra tesis aún más inquietante, la del espectador, la que hace que una noticia se venda más que otra, que unas vidas importen más que otras, que algo sea más rentable que otra cosa. Y ese retrato nos obliga a plantarnos delante del espejo y admitir nuestra parte del pastel. Reconocer nuestra responsabilidad en la sociedad a la hora de elegir qué contenido consumir. Pero también hay esperanza, la de la valentía de quienes llaman las cosas por su nombre. Y de todo ello, ahora sí vamos a hablar con Verónica. Verónica, ¿le metemos mano ya al pastel? Bienvenida. Wow, Lorena, estoy de verdad completamente emocionada con esta crónica que has hecho. Creo que has alcanzado de verdad un entendimiento muy, muy profundo de lo que yo quería explicar. O sea, me siento tu alma gemela ahora mismo, de Ay, verdad ay, te lo ay, digo. por favor. Como podéis escuchar, Verónica es tan profesional como generosa. Es una persona muy generosa y muy empática. Muchísimas gracias por tus comentarios. Y para empezar, pregunta obligada a todas las Ujú. personas que pasean por nosotros por este pequeño jardín de los libros es ¿cómo llega la literatura a ti como lectora y tú a la Ujú. literatura como escritora? Mira, de cómo llega la literatura a mí como lectora, no me acuerdo. Solo sé que he leído siempre y he leído mucho. Pero no me acuerdo de cuál fue el primer libro, francamente, porque supongo que los primeros libros pues serían libros para nenes chiquitines, ¿no? Que a lo mejor eran de animalitos o lo que fuera. Sí recuerdo haber leído muchísimos cómics y muchísima literatura de pequeña y luego ya quedarme amarrada a las historias a lo largo de toda mi adolescencia, de toda mi juventud y tener siempre a las historias y a los libros como los grandes y fieles compañeros de mi vida. Nunca me ha faltado un libro en un viaje, nunca me ha faltado un libro. Para mí es sinónimo de descanso, de evasión, de encontrar paz, ¿no? De poder dormir por la noche es primero abrir un libro. Y afrontar cualquier situación complicada es tener un libro cerca. O viajar, vamos, no soy capaz de estar esperando en algún sitio sin sumergirme en una historia. Entonces, eso también está muy ligado con el momento en que yo me decido a escribir mi propia historia, ¿no? Ujú. Porque, bueno, pues como lectora, hay un punto en el que después de muchos años contando la actualidad como periodista, empiezas a analizar los libros como es un clic que hace tu cabeza y dices: "¿Yo cómo lo hubiera hecho?", ¿no? ¿Cómo lo contaría? O me encanta este recurso, me lo guardo. Mm. Este tipo de cosas. Como empezar a pensar realmente si yo podría algún día también poner una historia en circulación.
porque al final no es tan difícil, es decir, no es tan diferente, difícil es muy difícil, no es tan diferente el estar contando, narrando lo que pasa día a día en un programa a pensar que lo vas a contar en otra unidad narrativa, ¿no? En un libro. Cambia la estructura, cambia un poco el lenguaje, pero al final estamos hablando de historias, ¿no? Y yo ya trabajo con historias desde hace muchos años. Así que ha sido bastante orgánica la manera de llegar a escribir mi propia novela. Una novela que empieza con una escena que no es un crimen, no es un lujo deslumbrante, sino Elena, una de las protagonistas, está en la cama entre esas sábanas de 400 hilos, un jueves Egipcias. cualquiera, egipcios, un Sí. jueves cualquiera, sin ganas de plantar cara a la jornada. ¿Tuviste siempre, desde el primer momento, claro que tenía que ser una escena íntima la que abriese tu historia? Pues fíjate que no tanto pensé en si tenía que ser una escena íntima, pero cuando en las 6 o 7 veces que le he dado vuelta entera al libro, ¿no? A la novela, reestructurando, añadiendo, quitando cosas, me he dado cuenta de que ese arranque es un despertar y al final también es mi despertar como autora, ¿no? Mm. Creo que puse a Elena levantándose de la cama porque yo también estaba arrancando el día que metafóricamente era los 3 años que me he tirado escribiendo, o el día de mi historia, ¿no? El amanecer de mi historia. Y bueno, lo que pasa es que luego a ella, claro, le pongo sus preocupaciones y le pongo sus inquietudes y tal y que cual. Pero el hecho de arrancar la historia levantando a una protagonista de la cama, creo que de verdad es, o sea, inconscientemente es el amanecer de mi vida como autora, ¿no? Mm. En tu historia, una de las guerras se libra Mm. frente al espejo. Por un lado, las Sí. mujeres con dinero peleando contra la edad y los kilos. Nos acordamos de Elena, ¿no? Buscándose sus arrugas, Minerva con su mierda de kilos. Sí. Por otro lado, Minerva es un gran personaje. Por otro lado, Sí, mujeres muy jóvenes usando su cuerpo como herramienta para sí. alcanzar, para salir de lo que comentaba al principio, de ese círculo cerrado. Ujú. Él nunca es suficiente persiguiendo a las mujeres de un lado y del otro. Exacto, Y Betty totalmente. alimentando esa máquina con su proyecto de clínica estética, dermatológica, y Minerva, a su vez, siendo la otra cara de Betty, sacando a la luz también, rebuscando información. Al final, unas y otras, son víctimas. ¿Podemos analizarlo así? Sí, 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 sí. Víctimas de la presión estética y de una forma de ausencia de libertad de la mujer en ese sentido, porque los hombres no sufren esta losa que las mujeres tenemos y que es realmente difícil escapar. O sea, nacemos y crecemos envueltas en un relato en el que tenemos que pues, no te digo ser perfectas, pero tenemos que alcanzar unos estándares porque se nos juzga muchísimo más por nuestro físico, incluso si nos rebelamos contra esos juicios, entonces se nos va a juzgar por no entrar en el canon, pero luego está el capital erótico que las mujeres manejan, ¿no? Para, no solo para vender su cuerpo, que también, pero es evidente cuando se habla de lo de las armas de mujer, que está muy metido en el lenguaje, pues que se habla de utilizar tu belleza para cautivar y conseguir otras cosas, ¿no? O sea, está muy, muy, muy metido en la forma en que actuamos, cómo nos vemos en el espejo. Y es algo que está, sobre todo afecta a las mujeres. Y claro, también tiene consecuencias. Cuando alcanzamos cierta edad, ese capital erótico que quizá hemos podido usar empieza a desaparecer. Entonces sentimos como un vacío, ¿no? Como de, ¿qué pasa? ¿Que me estaban llamando solo por mi belleza o era esto lo que era importante? Entonces, quizá la que no ha cultivado bien todo lo que te tiene que acompañar como profesional y lo ha jugado todo a su belleza, se puede encontrar con una situación, pues claro, de abandono, ¿no? Y en todo caso, me interesaba la parte en la que todas las mujeres tenemos una pelea contra el espejo. Y de verdad pienso que todas, que es muy difícil encontrar a una mujer que esté completamente liberada. Las que no tienen esa belleza se comparan, miran en redes, sufren, ¿no? Hacen dieta, van a pincharse. Y las que son muy bellas también están metidas en una especie de trampa de belleza, porque
muchas mujeres que son muy bellas no las escuchan cuando hablan. Mm, O sea, de verdad, creo que una contradicción tremenda que hace respecto a la imagen de la mujer, que está muy mediatizada por cómo nos ven los hombres, ¿vale? Y cómo nos presentamos frente a ellos. Y estamos demasiado todavía pegadas a esa como esclavitud, ¿no? De nuestra imagen, con la que yo, vamos a ver, yo también he nacido, he crecido y he vivido con una preocupación por mi imagen y además trabajo en televisión, mm, pero eso no quita que yo reflexione sobre ello, ¿no? mm. Reflexiono, pienso, ¿por qué me depilo? ¿Por qué quiero estar de esta imagen? ¿Por qué me preocupo más que mi marido por mi imagen? ¿No? O que los hombres. O Sí. sea, vivo también en esa contradicción y me gusta explorarla, aunque me gusta también verme bien, ¿eh? O sea, vivo metida en la contradicción. Ujú. Creo que es muy normal que vivamos, así. Sí. Minerva, bueno, se llama Minerva, es la diosa de la Sí, inteligencia, a pesar efectivamente. de que la conocemos sin poder llenar ese hueco de la invisibilidad después de haber sido una periodista, admirada y venerada, casi, Sí, sí. ¿no? Ujú. Y vamos a conocerla en su evolución, es un gran personaje. Me encanta A mí me Minerva, encanta, me a mí también, encanta. me encanta. He disfrutado muchísimo con Minerva dibujándola, haciéndola crecer Mm. y llevándola hasta el filo del abismo. Ha sido de las experiencias más gratificantes de escribir la novela, ha sido esa. Em, pues, a ver, yo tenía ganas también, por un lado, de mostrar este tipo de abismo frente a la pérdida de influencia, de el llegar a esa etapa de madurez en que, bueno, pues Minerva ha perdido toda la relevancia como profesional y está intentando llevar una vida, entre comillas, de mami rica que no le satisface, ¿no? Y ver cómo es su vida. Y entonces con ese planteamiento llevarla hasta el momento en que la puede recuperar, pero requerirá una decisión, ¿no? Y requerirá poner en valor sus escrúpulos, que Mm. vamos a ver. Entonces también retratar cierto tipo de periodismo que existe y que desde luego daña la imagen del periodismo, pero que no se puede negar que hay quien está dispuesto a coger una carpeta para destruir a un oponente y lo va a hacer con tal de conseguir datos de audiencia. Así es. En un momento dado, yo te he visto ahí, porque Minerva está observando a las madres en la puerta del colegio y no puede evitar inventarles historias detrás, verlas como Totalmente. personajes y digo: "Ahí está Verónica seguro, ahí Sí, sí, sí". sí, sí. 100%, 100%, y es una observación que no me había echado nadie. Pero porque cuando me han dicho, claro, Minerva es un personaje que está inspirado en ti porque trabaja en televisión. Y yo digo, bueno, evidentemente a Minerva yo le he enseñado muchas cosas, ¿no? A mirar una escaleta, a mirar las noticias con ojo periodístico, sabe cómo funciona un plató, un directo, etcétera. Pero realmente lo que más tiene de mí es esa mirada siempre sobre las historias que hay alrededor de lo que escuchamos, de lo que vemos, esa curiosidad que te hace observar, ese interés, ¿no? Sí. Por la vida, al final, por las historias, por lo que hay detrás de lo que nos están contando y por qué pasa ahí fuera, ¿no? O sea, Mm. siempre he sido una persona que me he quedado como muy enganchada a un momento, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Podríamos llamarlo chafardero o curioso, pero creo que tiene mucho que ver con ser periodista Sí. y con contar las historias y entender, sobre todo. Mm. Y el haber sido una y el ser una gran lectora te ayuda a, no tener que entrar en detalle y hacer que los personajes hablen por sí mismos. Por ejemplo, Elena llamando Ujú, mi pequeña ONG al trabajo que da Wendy, que es una interna ecuatoriana sin papeles, sin contrato, que le paga 800 ujú. euros para una disponibilidad prácticamente absoluta. Total, sí, sí. Y bueno, ahí tenemos el etnocentrismo amable, ¿no? Una de las denuncias de tu libro. Sí, 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 un clasismo que sale sin querer, ¿no? Porque Elena, seguramente, si le preguntáramos, ella diría que cómo va a ser ella clasista, si ella lo que hace es estar ayudándolas a estas chicas, ¿no? Que prácticamente les da civilización. Y su madre participa en mercadillos solidarios y ellas no, ellas están educadas para respetar, etcétera. Pero el privilegio, el vivir con esa facilidad, con esa capacidad bueno, pues en su caso es la herencia y la empresa de su padre que le ha ofrecido, le pasa a Elena lo que le pasa a algunos poderosos, que
desconecta un poquito a veces de la humanidad o de la realidad, ¿no? Entonces ya no le parece que Wendy sea una persona igual que ella, aunque esto sea tan brutal, dicho así, ¿no? Claro, Wendy es una persona inferior para ella. Sí. Y aunque nunca lo reconocería, así es como la trata. Y su hija aprende lo mismo de su madre, Mm. ¿no? Entonces, creo que esa es una realidad que vemos muy a menudo en la forma como se trata a veces pues, a empleados que son migrantes. Y además es que Wendy y Celeste están en una situación absolutamente vulnerable, porque están solas en un país que no es el suyo y se han metido a trabajar a una casa de la que además es difícil salir, porque ni siquiera tienen un coche en el que escapar en un Mm, momento dado, ¿no? Son casi esclavas y eso existe. mm. Con lo cual, bueno, yo tenía ganas de retratarlo, pero como dices tú, con cierta distancia y con un poco de rigor periodístico, ¿no? Mm. Intentando no dramatizar ni abusar como de adjetivos, sino simplemente presentar ahí la escena y que sea el espectador el que se dé cuenta de lo que está pasando. Un ejemplo de ello, tengo aquí una frase apuntada. Cuando tu marido te saca 25 años, más vale que tenga mucho dinero para pagar los cuidados en caso de quedarse postrado tras un jamacuco. Háblame de Irina. Ay, Irina es un personaje que a mí, igual te sorprende esto, pero me da ternura porque Sí. siento pena por ella. Creo que es víctima de una decisión que no calibró bien. eh, Porque, bueno, ella se enamora de Tony, que es un hombre que es mucho mayor que ella. Hasta aquí podemos pensar que puede ocurrirle a cualquiera, ¿no? Mm, Pero abandona su carrera, abandona su independencia y se mete ella solita en esa jaula de oro que es la vida alrededor de Tony. Primero es un lugar maravilloso porque viajan, hacen muchas cosas, tiene mucho dinero, puede dejar de trabajar y dejar de madrugar y esas cosas que son inherentes al trabajo pero que son negativas, ¿no? Que todos nos las quitaríamos. Pero a la vez, claro, ¿qué ocurre cuando Tony tiene ese accidente cardiovascular, cerebral, perdón? Ella le sigue teniendo como marido, pero ya no puede disfrutar de esa vida y de repente se encuentra con todo lo negativo que había. mm, Las luchas por la herencia que están a punto de llegar, la presión, el hecho de ver que se ha quedado ahí encerrada, que ya no dispone de independencia ni económica, ni siquiera un lugar en el que poder expandirse, ¿no? Cuando tú tienes un trabajo y un entorno laboral, eres una persona que puede estar hablando de otras cosas y estar como buscando tu realización. Y si no te gusta tu trabajo, te vas a otro. Pero ella se ha quedado ahí encerrada. Entonces, ¿qué ocurre? Que está en un momento autodestructivo. Está enferma. Realmente yo la veo autodestruyéndose porque se está castigando por cómo ha tomado sus decisiones y bueno, piensa que está haciendo como divirtiéndose y en realidad no, en realidad va conducida por estímulos externos como son las drogas legales, el alcohol, en fin, las aventuras que no la llevan a ningún sitio, ¿no? Pero es un camino que está claro que no la conduce a ningún lugar bueno, ¿no? Por eso te digo que desde lejos siento cierta ternura por ella o cierta pena, sí. porque digo, ojalá pudiera hablar con ella y decirle, escucha, vamos a reconducir esto, pero no por el camino de la destrucción, Mm. sino por el de la construcción. Recupera tu independencia. Eso es lo que te hace falta, ¿no? Pues yo he sentido algo muy parecido con Daisy, con las 2. El mismo Sí, sentimiento me han despertado las 2 en circunstancias muy diferentes. Y si hablamos de Daisy, tenemos que hablar del sugar dating y de sí. algo que yo desconocía, fíjate lo que es la incultura, porque claro, tampoco es algo que No, se ponga sobre la mesa, pero que hay agencias que sí, 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 gestionan sí. la prostitución al final de chicas jóvenes. Claro, es tan sencillo. Para empezar, la prostitución ya es alegal, con lo Mm, cual no es ilegal, ni tampoco legal. Es alegal. Está en un umbral o en un limbo, podríamos llamarlo, que lo deja en una situación que no está ni prohibida ni permitida, ¿no? Entonces, bueno, pues así es como estamos y por tanto esas mujeres que ejercen la prostitución no están protegidas, no lo están, ni de las mafias, ni de la violencia, ni de nada, ¿no? Y encima, las nuevas tecnologías y las redes sociales permiten, o sea, o hacen como de catalizador para nuevos fenómenos que son la puerta de entrada a la prostitución, como puede ser el sugar dating o puede ser OnlyFans, ¿vale? mm.
se presentan como lugares en los que una mujer se puede empoderar porque toma sus propias decisiones, pero en realidad son lugares donde una mujer se convierte en mercancía. Absolutamente. Entonces, claro, respecto a las agencias de sugar dating, es que en realidad se establecen contratos, claro, y esas mujeres abren perfiles y los suben a esas agencias. En España hay unos 400.000 perfiles Ujú. de candidatas Qué a barbaridad. ser sugar babies para hombres que siempre son hombres maduros, con capacidad económica, que lo que quieren es tener un acompañante. Ujú. Y este servicio les ofrece, bueno, pues cierta comodidad, facilidad, incluso, bueno, pues no tienen que ir a buscar a una mujer a una rotonda o a un club, ¿no? Se la pone la agencia. Ahora, evidentemente, en el contrato, Lorena no pone que van a mantener relaciones sexuales, pero no hace falta, Ujú. porque es Efectivamente. evidente que eso va a ocurrir, ¿no? Entonces, a mí me preocupan estas etiquetas y este blanqueamiento del comercio, ¿no? Con seres humanos, porque claro, ¿qué viene después, no? ¿Qué Ujú. tipo de riesgos asume una persona que incurre en estas actividades? Y yo no estoy diciendo que sean tontas ni que las obligue nadie, no. Creo que estamos generando un discurso en esta sociedad y a través también de redes e incluso series hoy en día que están como blanqueando o romanticizando actividades de este tipo, y lo que pienso es que tenemos que hablar claro, ¿no? Fíjate que hemos tenido recientemente hemos conocido pues, que un ministro de Gobierno de España es usuario de este tipo de escorts, sugar babies, llámalo como quieras, y durante un tiempo, al principio, ni siquiera el relato de las noticias aceptaba que la actividad era la que era. Se Ujú. aceptaba que Ábalos dijera que era su novia, Sí. una chica que había conocido por un catálogo y que le pagaba 1.000 euros cada vez que le acompañaba a un viaje. Y aceptábamos eso como si la relación novia, yo por lo menos como mujer entiendo que hay una relación honesta y de igualdad, ¿no? Que Igualdad, estos son dos de personas que se condiciones, pueden efectivamente. mirar a los ojos y que una no está comprando a la otra. Para mí eso no es una novia. Mm. Y sin embargo, se le compraba el relato, ¿no? Entonces, por eso, yo ya tenía escrita la novela cuando apareció esta noticia, pero pensé, bueno, me va a servir para apoyar lo que yo aquí estoy contando, ¿no? Ujú. Cuanto más ignorante sea la chica, menos problemas, es una de las frases. Tu libro está lleno, te Sí. tengo que dejar volar a otros territorios y a mí me da mucha pena porque estoy muy feliz de hablar contigo y me encanta No, pero escucharte. tenemos 6 minutos más, no te 6 preocupes. minutos más, porque me 6 minutos. ha encantado la historia. Es un primer libro, francamente, muy, muy trabajado, unos personajes Sí. redondos, una historia completamente engarzada que comienza como un collar de perlas y se convierte en hilo de pescar enredado que va arrastrando todo lo que lo que ¡Guau! llega a Me su encanta paso. eso que has dicho, te lo voy a coger, ¿eh? Sí, sí. Totalmente, pero es así. Y, estamos hablando de las relaciones de poder y una relación de poder también en la que se transmite ya no solo con la herencia, sino el capital relacional, que no deja Ujú. de ser un privilegio donde no hay meritocracia, hay simplemente la herencia de unas relaciones, de un networking, de unos contactos que se gestionan de familia en familia y que están íntimamente ligados al poder, a todos los mecanismos del poder, y eso también lo tenemos en Gente Bien. Sí, 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 se establecen una especie de códigos tribales, ¿no? Porque, de pertenencia. Entonces, esa pertenencia yo la exploro en la novela a través de, por ejemplo, Betty, cuando es consciente de que con ese Renault viejo y trastabillado no puede aparcar delante del coche porque eso la va a expulsar de esos códigos, ¿no? De esos códigos de pertenencia. Pero también es la madre de Elena cuando pasea por Ortega y Gasset y le molestan los turistas chinos que compran en Chanel, ¿no? Mm, Porque, claro, aunque tengan poder económico, no es otro tipo de clasismo o de racismo. No forman parte de su tribu, ¿no? De esas señoras bien, podríamos decir, mm. gente bien que lo integra y que ya lleva tantos años alimentando. Entonces está la lucha por entrar. Betty, por ejemplo, quiere acceder y siendo una mujer española y blanca y guapa, lo consigue solo porque es una proveedora de belleza, ¿no? Y por eso la aceptan y consigue ir como escalando esa ladera que, bueno, por un lado es verdad que está ganando mucho dinero, pero por otro lado se convierte en una persona de confianza para esos círculos. O sea que a lo mejor no podría conseguirlo de otra manera, ¿no? Mm. Entonces ahí está como ese círculo difícil de penetrar que intenta, por ejemplo, Daisy, también ella se enamora de esa vida,
pero claro, Daisy evidentemente tiene las puertas cerradas. Totalmente. En este jardín de los libros consideramos que la libertad se encuentra, se construye desde el conocimiento. Para ti la libertad, y ya acabamos con tu definición, ¿es no tener miedo? Me encanta esa libertad de no tener miedo, pero creo que el miedo es una parte necesaria de las decisiones que tiene que tomar una persona, porque si no, sería inconsciente, ¿no? Y, por ejemplo, Daisy es un personaje que no tiene miedo, es inconsciente y no le sale muy bien, ¿no? O sea, creo que la libertad, pues vamos a pensar cómo la definimos, ¿vale? Porque, o sea, yo valoro el miedo, eso es lo que te quería decir, ¿no? Valoro el miedo como un ingrediente Mm, necesario, pero que no te puede opacar, evidentemente, pero que tiene que estar en tu vida. Entonces, la libertad es la capacidad de obrar según... es la independencia, la libertad es la independencia, ya está. ujú, Y mm. creo que mi novela va de poder y de independencia, claro. Así es. Y también va de hombres, que esto ya lo dejamos para los oyentes, José Luis, Javier, Juárez, Jacobo, con J, todos un Sí, misterio. Ya, sí. eso ya que los lectores vayan indagando. Y Jacobo como esperanza, ¿verdad? Porque la hay en tu libro. Por Ay, favor, pobrecito mío. Sí, 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 sí. mi niño precioso. Leed gente bien. Magnífico, Verónica. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un lujo. Gracias a ti, Lorena. Ha sido una entrevista maravillosa, de verdad. Un rato increíble contigo.